Un anciano sabio me enseñó un método antiguo para neutralizar a un enemigo y protegerme de quienes desean hacerme daño, utilizando solamente un diente de ajo colocado debajo de la almohada durante 3 días. Si sientes que hay alguien en tu vida que te persigue, te bloquea, te difama o trabaja en silencio para destruir lo que has construido, escribe en los comentarios: estoy listo para cortar este vínculo oscuro y recuperar mi paz. Hay un tipo de dolor que muy pocas personas se atreven a nombrar en voz alta. No es el dolor de una caída, ni el de una enfermedad del cuerpo. Es ese dolor sordo, persistente, que se instala en el pecho cuando sabes, con una certeza que no necesita pruebas, que hay alguien ahí afuera que quiere verte caer, alguien que sonríe frente a ti y trabaja en las sombras cuando le das la espalda. Alguien cuya sola presencia en tu mente es suficiente para robarle el sueño a tus noches y el sabor a tus días. Yo conocí ese dolor durante años. Durante un tiempo que ahora me parece interminable, viví con esa sensación de tener un peso invisible sobre los hombros. Cada avance que lograba, cada pequeña victoria que construía con esfuerzo, parecía desmoronarse de maneras que no podía explicar del todo. Perdía oportunidades justo cuando estaban a punto de materializarse. Relaciones que habían sido sólidas comenzaban a deteriorarse sin razón aparente. Rumores que no tenían origen claro empezaban a circular a mi alrededor, y en el centro de todo ese caos había una figura. Una persona que, con el paso del tiempo, fui reconociendo como la fuente de gran parte de ese daño. Intenté todo lo que me dictó el sentido común moderno. Intenté ignorarla, actuar como si no existiera, elevarme por encima del conflicto con indiferencia. No funcionó. La indiferencia no apaga el fuego cuando quien lo alimenta tiene acceso a tu mundo cercano. Intenté confrontarla directamente, hablar con claridad, poner las cosas sobre la mesa. Eso solo intensificó la hostilidad y la volvió más cuidadosa, más calculada. Intenté alejarme, crear distancia, refugiarme en el silencio, pero el daño siguió llegando, como el agua que encuentra resquicios aunque cierres todas las puertas. Fue en ese punto de agotamiento, cuando ya no me quedaban estrategias modernas que probar, cuando ocurrió algo que cambiaría por completo mi manera de entender la protección, el conflicto y el poder invisible que anida en los objetos más humildes. Un anciano al que había ido a visitar por razones completamente distintas, un hombre de conocimiento profundo que llevaba décadas estudiando las prácticas ancestrales de los pueblos del Mediterráneo y de las comunidades judías de la antigüedad, me miró un momento en silencio, como si estuviera leyendo algo que yo llevaba escrito en un lugar que ni yo mismo podía ver. Sin que yo le hubiera contado nada de mi situación, me preguntó si tenía enemigos. La pregunta me tomó por sorpresa, porque era directa y sin adornos, sin el tipo de evasivas que suele usar la gente cuando se acerca a un tema incómodo. Le respondí que sí, y él asintió con la calma de quien ya lo sabía. Entonces me dijo algo que llevaría tiempo comprender en su totalidad. Me dijo que los enemigos no son solamente personas, son también fuerzas. Son patrones de pensamiento, corrientes de intención, movimientos de energía que pueden instalarse en tu espacio vital y trabajar contra ti con una persistencia que no cansa, porque no están limitados por el cansancio humano. Me dijo que había un método, uno antiguo, transmitido de generación en generación dentro de la sabiduría judía, un conocimiento que los maestros de ese linaje reservaban para quienes estaban genuinamente amenazados. Un método que no requería palabras elaboradas, ni objetos costosos, ni rituales complicados. Requería solamente un diente de ajo, 3 noches de sueño, y la claridad de intención de alguien que entiende lo que está haciendo y por qué. Me explicó que en la tradición judía antigua, el ajo no era simplemente un ingrediente de cocina, era un guardián. Era uno de los objetos más cargados de poder protector que existían en el arsenal de los sabios, precisamente porque combinaba propiedades que el mundo moderno
Ha separado artificialmente lo físico y lo invisible, lo práctico y lo simbólico, lo tangible y lo espiritual. El ajo era una frontera, una declaración, una forma de decirle al caos: hasta aquí y no más. Antes de explicarte cada paso de este método tal y como el anciano me lo transmitió, necesito que entiendas algo fundamental. Este no es un acto de venganza, no es un intento de hacerle daño a nadie. Los maestros que desarrollaron y transmitieron esta práctica durante siglos fueron muy claros en eso. Usar el conocimiento antiguo para causar daño a otro ser humano corrompe el conocimiento y corrompe a quien lo usa. Lo que este ritual hace, lo que realmente hace cuando se practica con la intención correcta, es levantar una muralla, crear una separación entre tu campo vital y la influencia de quien te desea daño. No destruye al enemigo, lo mantiene fuera. Y eso, descubrí con el tiempo, es mucho más poderoso que cualquier forma de venganza. Ahora permíteme contarte la historia de Rivka, una mujer que vivía en una comunidad pequeña del norte de Israel hace varias generaciones. La historia me la contó el anciano como parte de la transmisión, porque en las tradiciones antiguas el conocimiento no se entrega sin su historia, sin la narrativa que le da carne y alma al método. Rivka era una mujer de mediana edad, viuda, que administraba sola un pequeño negocio de telas. Había logrado construir algo sólido con sus propias manos a lo largo de años de trabajo honesto. Pero había una mujer en su comunidad, una vecina que desde hacía tiempo la miraba con ojos cargados de algo que no era admiración. Con el tiempo, esa mujer comenzó a hacer lo que hacen quienes no pueden soportar el éxito ajeno. Empezó a hablar, a poner palabras en las bocas de otros, a tejer con la lengua la clase de historia que destruye reputaciones sin necesidad de mentir directamente, solo omitiendo verdades y exagerando sombras. Los clientes de Rivka comenzaron a alejarse uno a uno, sus amistades se volvieron tensas. Su nombre empezó a llevar un peso que ella no había puesto sobre él. Rivka lo sabía, sabía quién era la fuente, pero no podía probarlo, y en una comunidad pequeña, las acusaciones sin pruebas solo dan más munición al que te ataca. Un día, una anciana del pueblo que era conocida por su sabiduría y por guardar los conocimientos de las generaciones anteriores, la llamó y le dijo que tenía algo para darle. Le puso en la mano un diente de ajo y le explicó lo que debía hacer. Le explicó el por qué, le explicó el cómo, y le dijo algo que Rivka recordaría el resto de su vida. El ajo no trabaja para ti si tú no entiendes lo que representa. Si lo usas como talismán, como amuleto ciego, no pasará nada. Pero si lo usas con comprensión, con intención y con la claridad de quien sabe que está estableciendo un límite, entonces el límite se establece. Rivka siguió las instrucciones. 3 noches después, algo cambió. No de manera espectacular, no con un golpe de teatro. Simplemente, la mujer que la había estado atacando comenzó a retroceder. Primero, dejó de hablar de ella. Después, empezó a evitar cruzarse con ella. Unos meses después, por razones que nadie terminó de entender bien, esa mujer se mudó con su familia a otro pueblo. El negocio de Rivka volvió a respirar. Sus clientes regresaron. Su nombre volvió a ser solo su nombre. El anciano que me contó esta historia me miró después de terminarla y me dijo: ¿ves lo que hizo el ajo? No dañó a la mujer, no la enfermó, no la arruinó. Simplemente cortó el hilo invisible que la conectaba al espacio vital de Rivka. Y cuando ese hilo se cortó, la mujer ya no tenía sobre qué apoyarse para seguir causando daño. Se fue porque ya no había nada que la retuviera ahí. Eso es lo que este ritual hace. Corta el hilo. Ahora necesito hablarte del ajo con la profundidad que merece, porque no vas a poder usar este método correctamente si lo tratas como una simple cebolla o como un ingrediente de cocina que por alguna razón mística funciona como repelente de enemigos.
El ajo tiene una historia como objeto de protección que atraviesa culturas, siglos y continentes, y esa historia no es accidental. Es el rastro de una observación acumulada durante milenios de personas que notaron algo real. En la tradición judía antigua, el ajo era uno de los 7 alimentos considerados especialmente poderosos para la salud y la protección. Los talmudistas escribieron sobre sus propiedades de manera extensa, pero más allá de las propiedades físicas, los sabios reconocían en el ajo una cualidad que podríamos llamar de frontera: la capacidad de crear una separación nítida entre el espacio de quien lo usa y el espacio de las influencias que buscan penetrarlo. Piensa en cómo crece el ajo: bajo tierra, en oscuridad, envuelto en capas. Cada bulbo es una fortaleza de capas concéntricas que protegen el núcleo. Cada diente es una unidad completa en sí misma, autosuficiente, con su propia envoltura, su propio contenido, su propia vida latente. Los maestros de la antigüedad veían en esta estructura una imagen de la protección perfecta. Capas sobre capas que ninguna influencia externa puede atravesar fácilmente. El olor del ajo, ese aroma penetrante e inconfundible que se adhiere a las superficies y permanece mucho después de que el objeto físico ha desaparecido, era entendido como la señal visible de una presencia invisible, como el rastro de una guardia que no se duerme. En muchas tradiciones mediterráneas, incluyendo las judías, griegas y árabes de la antigüedad, colgar ajo en las entradas de los hogares no era superstición. Era la aplicación práctica de un conocimiento sobre cómo crear umbrales, límites que las fuerzas dañinas no podían cruzar fácilmente. Pero hay algo más en el ajo que lo hace especialmente adecuado para este ritual en particular. El ajo no solo protege, transforma. Cuando entra en contacto con algo, lo cambia. Su esencia penetra, impregna, altera el ambiente a su alrededor. Los sabios que desarrollaron este método entendieron que colocar ajo debajo de la almohada, en el espacio más íntimo del ser humano durante las horas más vulnerables del sueño, no era simplemente poner un objeto ahí. Era permitir que esa esencia transformadora operara en el campo donde eres más permeable, el estado de sueño, donde las defensas conscientes descansan y el ser profundo queda expuesto. Durante el sueño, según esta tradición, el cuerpo sutil se mueve, se conecta, se desconecta, viaja por corrientes que la mente despierta no percibe, y es en ese espacio de viaje donde las influencias negativas de un enemigo pueden encontrar sus mejores oportunidades de penetrar, no con intención consciente necesariamente, sino como lo hacen todas las fuerzas, buscando el camino de menor resistencia. El sueño, cuando no estás protegido, puede ser ese camino. El ajo debajo de la almohada actúa como un guardián en ese umbral, como un centinela que permanece despierto exactamente cuando tú no puedes estarlo. Su presencia no es decorativa, es funcional. Crea un campo de protección alrededor de tu cabeza, que es donde se concentra la actividad mental, el pensamiento, los sueños, los miedos, los planes, todo lo que un enemigo querría contaminar si pudiera. 3 días. ¿Por qué 3 días y no 1, no 5, no 10? El anciano me explicó que el número 3 en la sabiduría judía antigua no es arbitrario, es el número del establecimiento. Una vez que algo ocurre, es posibilidad. 2 veces es coincidencia. 3 veces es realidad establecida. Cuando realizas algo durante 3 días consecutivos, estás estableciendo una realidad. Estás anclando un cambio en el tejido de lo que es. 3 noches con el ajo bajo la almohada no son 3 repeticiones del mismo acto. Son el acto de establecer una protección que se vuelve permanente. Si sientes que este conocimiento resuena en ti, que hay algo en estas palabras que reconoces más de lo que simplemente lees, te invito a suscribirte a este canal. Cada semana comparto prácticas antiguas como esta, métodos que han protegido y transformado vidas durante siglos, y que merecen ser conocidos por quienes los necesitan.
Ahora voy a darte las instrucciones exactas. Cada paso tiene su razón, cada detalle importa. Sigue el método tal como te lo transmito, porque fue transmitido así por una razón. El primer paso ocurre antes de la primera noche, en algún momento del día anterior o de esa misma tarde antes de que caiga el sol. Necesitas elegir el diente de ajo. No es cualquier diente. Debe ser un diente que provenga de una cabeza de ajo entera que hayas comprado específicamente para esto, no de una cabeza que ya has estado usando en la cocina. La integridad del ajo importa. Elige la cabeza más firme que puedas encontrar, una que no tenga manchas ni señales de deterioro. De esa cabeza separa el diente más grande. El diente más grande es el guardián principal de la cabeza, la pieza de mayor fuerza. Ese es el que usarás. No peles el diente. Déjalo con su envoltura natural, con la capa fina y seca que lo protege. Esa envoltura es parte de su función. Los maestros que desarrollaron este método entendían que el ajo con su capa era una imagen completa, la protección que se protege a sí misma. Ahora siéntate en un lugar tranquilo con el diente de ajo en tu mano. Cierra los ojos un momento, respira profundo, 2 o 3 veces, hasta que tu mente se aquiete y puedas estar completamente presente. No necesitas estar en ningún estado especial ni haber hecho ninguna preparación elaborada. Lo que necesitas es estar presente, consciente, aquí, con el diente de ajo en la palma de tu mano. Piensa con claridad en la persona cuya influencia quieres alejar de tu vida, no con ira, no con deseo de venganza, con la claridad tranquila de alguien que establece un límite. Piensa en esa persona y dite a ti mismo, en silencio o en voz alta según te resulte más natural: no te deseo daño, pero tampoco te permito hacerme daño a mí. Tu influencia no tiene acceso a mi espacio. Tu intención negativa no tiene entrada aquí. Esas palabras, o las palabras que fluyan de ti en ese mismo espíritu, son el alma del ritual. El ajo es el cuerpo. Tus palabras son el alma. Juntos forman algo completo. El segundo paso ocurre cuando vayas a acostarte esa primera noche. Con el mismo ojo interior tranquilo, toma el diente de ajo y colócalo debajo de tu almohada. No debajo del colchón, no a un lado de la cama, debajo de la almohada, directamente bajo donde reposará tu cabeza. La proximidad importa. Cuanto más cerca de tu cabeza, más efectiva es la presencia del guardián. Antes de cerrar los ojos esa primera noche, repite en tu mente la intención: durante esta noche y las 2 que siguen, este ajo guarda mi espacio. Lo que me pertenece está protegido. Lo que no me pertenece no puede entrar. Duerme. No necesitas hacer nada más durante la noche. El trabajo no lo haces tú durante el sueño. El trabajo lo hace el ajo en ese espacio donde tú no puedes trabajar. Durante el día siguiente y durante los 3 días que dura el ritual, mantén una actitud particular hacia la persona cuya influencia estás neutralizando. No hables de ella con nadie. No cuentes lo que estás haciendo. No alimentes el conflicto con tus pensamientos. No le des más espacio del que ya ocupa. Los maestros de esta tradición eran muy claros. Hablar del ritual mientras lo realizas lo debilita. El silencio es parte del método. La discreción es parte del poder. Esto no significa que tengas que pretender que la situación no existe, ni que la persona no te ha causado daño. Significa que durante estos 3 días, en lugar de alimentar el fuego del conflicto con tu atención, lo dejas morir de inanición. No le das combustible. Tu atención es combustible. Tu silencio es la extinción. El tercer paso se repite durante 3 noches consecutivas. La misma almohada, el mismo diente de ajo, la misma intención al acostarte. No cambia, no se interrumpe. Si por alguna razón la primera o la segunda noche el ajo cae de debajo de la almohada durante el sueño y lo encuentras en otro lugar al despertar, no hay motivo de alarma.
Simplemente vuelve a colocarlo antes de la siguiente noche. El método es robusto. No depende de una perfección técnica imposible. Depende de la intención sostenida, algo que el anciano enfatizó y que considero importante transmitirte con la misma claridad. Durante estos 3 días, presta atención a tus sueños, no de manera obsesiva, no buscando mensajes cifrados en cada imagen, pero sí con una atención suave y abierta. Muchas personas que han seguido este método reportan que durante las 3 noches del ritual sus sueños cambian de carácter. Sueños que habían sido perturbadores o cargados de ansiedad se vuelven más tranquilos. Sueños con la persona que les causaba daño, si los habían tenido, se detienen o cambian de naturaleza. Esto no es la medida del éxito del ritual, es simplemente un signo de que algo está ocurriendo en ese espacio donde el ajo está trabajando. El cuarto paso ocurre en la mañana del cuarto día, después de que las 3 noches han pasado. Toma el diente de ajo de debajo de tu almohada. No lo uses para cocinar. No lo tires simplemente en la basura de tu casa. Lo que has cargado ese diente de ajo durante 3 noches de trabajo es algo que merece un final consciente, no un descarte automático. Llévalo afuera de tu hogar. Si tienes un jardín o acceso a tierra, entiérralo. Si vives en una ciudad y no tienes acceso a tierra, envuélvelo en un papel y descártalo fuera de tu espacio, no en el interior de tu casa. La tradición es clara en esto. Lo que ha absorbido influencias negativas durante el ritual no debe permanecer en tu espacio una vez que su trabajo ha terminado. Hay una variante que el anciano me describió para casos en que el conflicto con el enemigo es de larga data, profundamente arraigado, o cuando la persona en cuestión ha estado operando en tu contra durante años con una intensidad particular. En esos casos, el método se realiza durante 9 días consecutivos, en ciclos de 3 noches, usando un diente de ajo nuevo para cada ciclo de 3 noches. El mismo procedimiento, la misma intención, pero sostenido durante 3 veces 3. El 9 en la sabiduría antigua es el número de la completitud. 3 veces 3. El establecimiento del establecimiento. Para situaciones ordinarias, 3 noches son suficientes. Para situaciones de raíces profundas, 9 noches aseguran que la protección se establece hasta las capas más antiguas del conflicto. También me habló de algo que consideró importante mencionar y que yo considero igualmente importante transmitirte. Este método no es instantáneo en todos los casos. Para algunas personas, la separación entre ellas y su enemigo ocurre en días. Para otras ocurre en semanas, para otras más, en meses. La velocidad no es la medida del éxito. La medida del éxito es la dirección del cambio. Lo que deberías comenzar a notar, a medida que pasa el tiempo, es que la influencia de esa persona en tu vida comienza a disminuir. No necesariamente que desaparezca de un golpe, no necesariamente que ocurra algo dramático, sino que el hilo que los conectaba en ese espacio de daño comienza a aflojarse. Sus palabras sobre ti tienen menos eco. Sus acciones en tu contra encuentran más obstáculos. Su presencia en tu mente ocupa cada vez menos espacio. Y gradualmente, de maneras que a veces son difíciles de explicar racionalmente, comienza a alejarse de tu órbita. Conozco la historia de un hombre llamado Joseph, que había tenido durante años un conflicto profundo con su socio de negocios, alguien que había comenzado siendo su aliado más cercano y que con el tiempo se había convertido en su mayor amenaza. El socio tenía acceso a información delicada sobre sus operaciones y había comenzado a usarla para sabotear contratos y relaciones comerciales. Joseph lo sabía, pero no podía probarlo de maneras que fueran directamente confrontables sin destruir el negocio en el proceso de la confrontación. Un miembro mayor de su comunidad le enseñó este método. Joseph lo realizó con escepticismo, pero con desesperación suficiente como para no desestimarlo. 3 semanas después,
Su socio le propuso disolver la sociedad, sin razón aparente que Joseph pudiera identificar, sin conflicto directo que hubiera precipitado la decisión. Simplemente se presentó un día y dijo que quería separar los caminos. Joseph aceptó. La separación ocurrió de manera limpia. Con el tiempo supo por terceras personas que su ex socio había tenido en ese periodo una serie de dificultades personales que lo habían obligado a replantearse sus prioridades. No calamidades enviadas como castigo, simplemente la vida reclamando su atención hacia otros lugares. Eso es lo que ocurre. Las fuerzas se redistribuyen. El enemigo no es destruido ni dañado. Simplemente ya no encuentra en ti el espacio donde apoyarse para continuar su trabajo. Conozco también la historia de una joven, Miriam, que vivía en una comunidad agrícola y cuya vecina la había convertido en el blanco de un tipo de hostilidad silenciosa pero constante que le envenenaba la vida. No eran agresiones abiertas. Era la suma de pequeñas crueldades, la mirada que te borra, el saludo que nunca llega, la murmuración que alcanzas a escuchar justo antes de que la conversación se detenga cuando te acercas. Miriam no podía señalar un incidente concreto y decir, esto es lo que me hace daño. Era la acumulación de todos los pequeños incidentes lo que la estaba desgastando. Siguió el método. Lo siguió con una mezcla de fe y resignación que quizás sea la actitud más honesta que se puede tener ante estas cosas, no sabiendo completamente si funcionaría, pero eligiendo actuar en lugar de seguir siendo pasiva frente al daño. Pasaron 2 semanas, luego 3, y entonces ocurrió algo que no esperaba. La vecina se acercó a ella un día en el mercado y le ofreció una disculpa. No una gran disculpa elaborada, una simple, torpe, casi incómoda admisión de que había sido injusta, como si algo la hubiera movido a hacer lo que por años no había podido o querido hacer. Miriam no supo qué decir en el momento. Aceptó la disculpa con la misma torpeza con que había sido ofrecida, y desde ese día el veneno se fue. No se hicieron amigas, pero dejaron de ser enemigas. Y eso fue suficiente. Fue exactamente suficiente. Quiero hablarte ahora de algo que el anciano mencionó casi al final de nuestra conversación, y que creo que es quizás la parte más importante de todo lo que me transmitió. Me dijo que el ritual del ajo no es solo una práctica de protección externa, es también un acto de limpieza interna. Cuando colocas ese diente de ajo debajo de tu almohada con la intención de alejar a un enemigo, inevitablemente tienes que hacer algo que la mayoría de la gente evita. Tienes que mirarte a ti mismo. Tienes que preguntarte si hay algo en ti, en cómo piensas en esa persona, en cómo te relacionas con el conflicto, que está contribuyendo a mantenerlo vivo. No porque el daño sea tu culpa. El daño que te han causado es real y no requiere de ninguna justificación de tu parte, sino porque la intención con la que realizas el ritual determina su profundidad. Si llegas al ajo con ira, con deseo de que la persona sufra, con la esperanza de que algo terrible le ocurra, el ritual no puede trabajar de la manera en que fue diseñado. No porque sea un método frágil o caprichoso, sino porque esa intención te mantiene conectado al enemigo por un hilo tan poderoso como el que a él lo conecta a ti. El odio es un hilo, el resentimiento es un hilo, el deseo de venganza es un hilo. La sabiduría antigua no te pide que ames a tu enemigo con el amor que le tienes a tus seres queridos. Te pide algo más preciso y más alcanzable, que te desconectes, que cierres la conexión de la manera más limpia posible, sin dejar fragmentos de ti mismo enganchados en el drama del conflicto, no por generosidad hacia quien te ha dañado, por liberación para ti mismo. Cuando el anciano me dijo esto, yo me resistí. Le dije que era difícil llegar al ajo sin ira, cuando había habido años de daño real y concreto. Me miró con la paciencia de alguien que ha escuchado esa misma resistencia muchas veces y me dijo, nadie te pide que llegues sin ira. Te pide que, mientras sostienes el ajo,
Hagas el esfuerzo de poner la ira a un lado durante los minutos que dura el acto de establecer la intención. No tienes que haber perdonado, no tienes que haber sanado, tienes que ser capaz, por unos minutos, de querer solamente una cosa, tu propia paz. Eso fue lo que me cambió. No la práctica en sí. Esa comprensión de que el objetivo no era dañar al enemigo, sino recuperar mi propio territorio, mi paz, mi espacio, mi campo vital libre de esa influencia. Cuando lo entendí de esa manera, el ritual adquirió una densidad diferente. Se convirtió en algo que hacía por mí, no en algo que hacía contra él. Hay un aspecto adicional de este método que se menciona en algunas variantes de la tradición y que considero importante compartir, aunque el anciano lo presentó como secundario al método principal. En algunas comunidades, junto con colocar el ajo debajo de la almohada, se acostumbraba también a poner un pequeño recipiente con sal gruesa en el umbral de la entrada principal del hogar durante los mismos 3 días. La sal, como el ajo, tiene una larga historia como sustancia protectora en las tradiciones ancestrales de los pueblos del Mediterráneo y de Oriente Próximo. La combinación de ambos, sal en el umbral y ajo bajo la almohada, creaba lo que en la tradición se llamaba un cerramiento completo, el umbral externo protegido, el espacio interior protegido, el espacio del sueño protegido. Sin embargo, si por cualquier razón no puedes o no quieres incorporar la sal, el método del ajo solo es suficiente y completo. No lo menciono como un requisito, sino como una ampliación para quienes deseen agregar esa capa. Una cosa más que siento que debo decirte con claridad. Este método no es para quien busca hacer daño. Si llegas aquí esperando que el ajo bajo la almohada cause enfermedad, accidentes o sufrimiento a tu enemigo, este no es el camino correcto, y te lo digo con toda la honestidad que te debo. La tradición que transmitió este conocimiento fue también la tradición que estableció con igual claridad que el conocimiento usado para dañar regresa a quien lo usa multiplicado, no como castigo sobrenatural, sino como consecuencia natural de enfocar tu intención en el daño ajeno. Te mantienes anclado al conflicto, te mantienes conectado al enemigo, te mantienes pequeño dentro del drama que deberías estar trascendiendo. Los maestros que desarrollaron este método lo desarrollaron para los que sufren, para los que han sido dañados y necesitan recuperar su espacio sin escalar el conflicto ni enredarse más en él, para los que quieren paz, no batalla. Si ese eres tú, el método es tuyo. Déjame recapitular el ritual en sus elementos esenciales para que los tengas claros. Un diente de ajo, el más grande de una cabeza entera comprada específicamente para esto. Sin pelar. La noche anterior al primer día, sosténlo en tu mano con los ojos cerrados, respira profundo y establece tu intención. Estoy creando protección. Estoy cortando el hilo. No deseo daño, pero no permito daño. Colócalo debajo de tu almohada. 3 noches consecutivas, sin interrupciones, sin contárselo a nadie, manteniendo durante los 3 días una actitud de silencio interno frente al conflicto, no alimentándolo con pensamientos ni con conversaciones. La mañana del 4.º día, retira el ajo y descártalo fuera de tu hogar, preferiblemente en tierra, con la misma conciencia con que lo colocaste. Para casos de conflictos profundos y de larga data, repite el ciclo 3 veces, 9 noches en total, con un diente nuevo para cada ciclo de 3 noches. Eso es todo, eso es el método completo. No hay más pasos ocultos, no hay elementos que te esté reservando para otra entrega. La tradición que me fue transmitida es una tradición de practicidad, no de complejidad artificial. Los métodos más poderosos son a menudo los más simples, porque la simplicidad permite que la intención sea el elemento dominante en lugar de la mecánica del ritual. Lo que sí quiero añadir, como parte final de esta transmisión, es algo que va más allá de las instrucciones técnicas.
El anciano me dijo algo en los últimos minutos de nuestra conversación que llevo conmigo desde entonces. Me dijo que en la sabiduría judía antigua hay un concepto que podría traducirse aproximadamente como el guardián del umbral. La idea de que cada hogar, cada persona, cada espacio vital tiene un umbral, una frontera entre lo que es tuyo y lo que no lo es. Y que la tarea de quien quiere vivir en paz no es atacar a quienes se acercan con malas intenciones, sino mantener ese umbral sólido, claro, bien marcado. El ajo, me dijo, es uno de los guardianes más antiguos y más confiables de ese umbral. Ha sido usado con esa función durante más tiempo del que cualquier documento histórico puede rastrear. Hay algo en su naturaleza, en su estructura, en su esencia, que resuena con esa función de guardián. Los maestros que lo descubrieron para este propósito no lo inventaron, lo observaron. Observaron lo que el ajo hacía naturalmente y construyeron alrededor de esa naturaleza un método consciente e intencional. Tú, cuando colocas ese diente de ajo bajo tu almohada con intención clara, estás participando en esa observación acumulada. Estás conectándote a una cadena de personas que durante siglos encontraron en este objeto humilde y común una respuesta práctica a uno de los dolores más universales de la existencia humana. El dolor de ser dañado por alguien que ha elegido hacerte su enemigo. No estás solo en ese dolor, y no estás solo en el acto de ponerle fin. Si tienes en tu vida a alguien cuya influencia sientes que necesita ser contenida, si hay una persona que trabaja contra ti y cuyo peso invisible llevas en los hombros día tras día, escribe en los comentarios: coloco el guardián en mi umbral y recupero mi paz. Que ese comentario sea el primer acto de tu intención. El ajo vendrá después.